Buenas noches, alumnos. Hoy vamos a estar siguiendo con lo que estábamos hablando, las normas generales de administración de medicamentos, ¿verdad? Estábamos hablando del tema del cuáles son esas normas, las medidas a tener en cuenta. Vamos a desglosar un poquitito más para que quede claro y no olvidar, porque es muy importante estas normas en general. Bien, el medicamento correcto, ¿qué dijimos que era? Era comprobar el medicamento antes de administrar. Ver en la indicación médica si es el medicamento que nos indicó el médico. También aquí puse algunos ejemplos para no olvidar y tener en cuenta, ¿verdad? Cómo podemos saber o identificar según la indicación médica. Dice, paciente es hospitalizado por una infección a las 9 a.m. Le corresponde su segunda dosis. La enfermera, antes de la administración del medicamento, que sería la amoxicilina, verifica el nombre, la fecha de vencimiento, medicamentos que en su presentación se parecen mucho, dice, ¿verdad? Verifica si es o no lo correcto. Luego habla de lo que es otro ejemplo. Paciente con diagnóstico de asma debe ser nebulizado según indicación del médico 3 veces cada 10 minutos. Para ello, la enfermera identifica los medicamentos. Budesonida, está el Praproprium, comprueba el nombre al preparar el medicamento, fecha de vencimiento y si tiene dudas, consulta con el médico, porque a veces no entendemos bien la letra del médico, tenemos que consultar, verificar. Nosotros, por ejemplo, de repente decimos, este paracetamol lo que quiere. Y Feró era otra cosa. No podemos equivocar también, a eso no tenemos que llegar. Luego habla de lo que es, hablamos también la dosis correcta. Tener en cuenta siempre que una dosis prescrita parezca inadecuada, comprobarlo de nuevo. Si estoy dudando si era 2 ml, si era 5, si era 3, volver a preguntar. No tengamos miedo de preguntar, sería peor equivocarnos, ¿sí? Con respecto a estos. Bien, acá vuelvo a detallar algunos ejemplos. Paciente de 12 años ingresa al hospital por presentar una herida profunda e infectada. La enfermera inmediatamente reúne los materiales e instrumentos necesarios para curar. Para hacer la curación, antes de suturarla, anestesia al paciente y utilizando una dosis y teniendo en cuenta el peso y edad del paciente. Hay que saber también si en caso del que el médico en sí nos dice, por ejemplo, anda a realizar, vos tenés que tener en cuenta estas normas para realizarlo. También otro ejemplo, paciente de 48 años con diagnóstico médico de diabetes mellitus debe recibir la administración de insulina de 0,1 unidades kilogramos hora. Para ello se ha procedido a realizar un cálculo de dosis exacta utilizando una regla de 3 simple. También tener en cuenta el tipo de diabetes, la edad y peso del paciente. A tener mucho cuidado con el tema de la administración de insulina, principalmente porque la insulina está medida en unidades internacionales, ¿sí? No en 2 ml, no en 3 ml. Tenemos que identificar, por ejemplo, en una jeringa, por cada rayita, que serían 2 ya, unidades internacionales. 2, 4, 6, así de 2 en 2. Contabilizar no es como ml ni cc. Entonces hay que cuidar eso. Y si no manejamos, no conocemos bien, preguntar. Está también la hora correcta. Comprobar que el CARDES que sea la hora indicada para administrar el medicamento. Podemos observar en las indicaciones médicas el horario correcto. El ejemplo, paciente hospitalizado debe tomar su medicamento cada 8 horas.
La enfermera de turno se programa su horario en el CARDES, en la hoja de enfermería. Así tendrá el paciente su medicamento a la hora correcta, porque dice cada 8 horas, como les dije, saber ese horario y administrarle en la hora que corresponde. A veces es difícil hacerlo en la hora establecida porque tenemos muchos pacientes también. Otro ejemplo, paciente del programa de tuberculosis llega todas las mañanas a tomar su medicamento. La enfermera le programa un horario y cada vez que llega el paciente supervisa que sea la hora correcta. ¿Por qué? La indicación médica nos dice cada tanto hora. Viene el paciente a veces nos dice, no, aplícame, nomás me tengo que ir ya. Nos pone cualquier excusa. No, tiene que ser en la hora establecida, indicada por el médico. Nos dice también el paciente correcto, que ya hablamos. Comprobar el nombre, la identificación del paciente antes de administrar el medicamento. ¿Cuál es el ejemplo? Paciente tiene que recibir tratamiento por vía oral. La enfermera, antes de administrar el medicamento, verifica si el paciente correcto le pregunta el nombre y verifica con la historia clínica, ¿sí? Ve la historia clínica, dice sala tanto, cama tanto, paciente fulano de tal, y verifica su historia clínica y lo vuelve a preguntar al paciente. Otro ejemplo, paciente hospitalizado en unidad de cuidados intensivos. La enfermera, para administrar el medicamento, verifica si el paciente correcto. Para eso revisa historia clínica, número de la cama. Así la enfermera administra correctamente el medicamento y al paciente correcto también, ¿sí? Otro es vía correcta. ¿Qué pasa con respecto a esto? Asegurarse que la vía de administración sea la correcta. Si la vía de administración no aparece en la prescripción, consultar. A veces se puede olvidar también no poner qué vía le vamos a administrar. Entonces debemos de consultar otra vez al médico. Ejemplo, paciente hospitalizado de iniciales. Ejemplo, JPL, se encuentra en cama. Número 36, tiene indicado la administración de penicilina sódica por vía endovenosa a las 5 p.m. La enfermera, antes de administrar, revisa la presentación del fármaco. Luego, la vía correcta según la indicación del médico. Lo verifica entonces. Otro ejemplo, paciente postoperatorio de iniciales LCB. Manifiesta dolor agudo de 9 puntos según la escala de Evans, que es una escala del dolor. El médico indica la administración de metamizol 250 mg vía intravenosa cada 6 horas. La enfermera, antes de realizar el procedimiento, identifica la vía correcta indicada por el médico, pero siempre teniendo en cuenta el porcentaje de absorción de esa vía y las reacciones adversas que pueden producir también. Entonces, estos son ejemplos de historias clínicas, como nos presenta el médico. Registrar correctamente, asegurarse a la hora de registrar el medicamento que sea la historia clínica correspondiente, dice, al paciente. Ejemplo, paciente de 28 años de edad ingresa al hospital de Belén en el día 10/05/17 a las 4 a.m. por presentar náuseas y manifiesta dolor estomacal, con indicación médica de Gravol de 500 a 100 mg vía oral cada 6 horas. La enfermera llega a administrar la primera dosis al paciente, registrando el procedimiento correctamente en la nota de enfermería para respaldar la acción realizada, lo que es su función principal. Nuestra hoja de enfermería no respalda. Paciente de 35 años ingresa al hospital el día 5/05/17 a las 7 horas a.m.
por presencia de dolor de oído, otitis. Enfermera administra 3 gotas de otosporin, 5 ml cada 8 horas por prescripción médica. Al concluir, la enfermera registra en las notas de enfermería el procedimiento y breve descripción del estado general del paciente, si está consciente, si no tiene fiebre, cómo se encuentra también, y más después de la administración del medicamento. Información oportuna. Eduque e informe al paciente sobre el medicamento que se le va a administrar. Comentarle también qué medicamento se le va a administrar para saber y consultar al paciente de esta manera si es que este paciente tiene algún tipo de alergias también, ¿sí? Muchas veces ya en los hospitales arriba ya pone paciente alérgico a tal cosa. Entonces, para poder prevenir, pero igual nosotros debemos consultar a ese paciente otra vez. Paciente, dice el ejemplo, paciente adulto mayor de 60 años de edad es programado para una cirugía de último minuto. Paciente es llevado a quirófano donde es recibido por una enfermera quien le explica y lee el consentimiento informado y aclara las dudas del paciente sobre el postoperatorio, dando así al paciente tranquilidad y confort. Paciente, dice de 40 años, mujer, es programada para una mamografía por primera vez. Se le acerca al centro hospitalario y es atendido por una enfermera que al ver la preocupación y temor de la paciente, orienta e informa al paciente correctamente, aclarando todas las dudas que la paciente manifiesta, creando así un ambiente de confort para el paciente. Comprobar y verificar. Comprobar la prescripción y etiqueta del fármaco dispensando por el servicio de farmacia y que ambos estén claramente escritas también, ¿verdad? Verificar el medicamento correcto, el miligramo correcto para no equivocarnos. Ejemplo, enfermera de turno de noche en la sala de operaciones prepara al paciente mujer que es llevada de emergencia por hemorragia debido a un accidente automóvil. La enfermera, antes de pasarla al quirófano, verifica y comprueba los datos del medicamento del paciente. Otro ejemplo, paciente llega de emergencia al hospital Belén con fuerte dolor de barriga. Manifiesta dolor desde hace 3 horas. Es atendido por el médico de turno, quien le indica colocar un analgésico. La enfermera, quien se encontraba de turno, procede a colocar el medicamento, verificando que el medicamento sea el correcto. Investigar alergia e interacciones, lo que estábamos hablando ya. Preguntar, investigar antecedentes de alergia y descartar interacciones farmacológicas. Verificar con el paciente. Paciente que se administra antiinflamatorio naproxeno de 500 mg cada 8 horas puede presentar reacciones adversas como mareo, edematización, somnolencia, entre otros. Paciente mujer de 50 años se administra isoniazida. Sin embargo, en sus análisis presenta deficiencia de vitamina B6, puesto que el fármaco disminuirá la absorción de dicha vitamina. Entonces puede causar alguna alteración específica. Algo también lo que nos hablamos las normas generales es el lavarse las manos antes y después de cada procedimiento. Tener en cuenta también en la administración de medicamentos, la colocación muchas veces de guantes también para prevenir pinchazo, heridas, lavado de manos antes y después también. Paciente hospitalizado tiene que reducir tratamiento vía endovenosa. La enfermera, antes de realizar el procedimiento, verifica todo el material a utilizar. Después de la administración del medicamento, le lava las manos para evitar la transmisión de gérmenes. Se lava las manos por eso. Madre de familia llega con su hija de 2 meses al vacunatorio del Hospital Belén. La enfermera le va a administrar su vacuna de la neumococo. Antes de administrar, procede a realizar los 10 correctos. Se lava las manos antes de realizar el procedimiento. La enfermera cumplió correctamente con su deber. Así se evita posibles enfermedades o
infecciones también que se pueda generar. Entonces, estas son todo lo que son los 10 correctos, las normas generales a tener en cuenta para la administración de medicamentos. A tener mucho en cuenta estas normas para no equivocarnos, para no tener problemas pertinentes también posteriormente. Espero que le haya sido de ayuda este video explicativo. Como les dije, le vuelvo a recalcar, cualquier cosa me pueden escribir en la plataforma. Yo voy a estar constantemente pendiente también, ¿sí? Así que se pueden comunicar conmigo. Esta vez estuve alzando en 3 videos porque saben el tema de la inclemencia del tiempo. Entonces mi internet es el problema. Entonces por eso es un poco la tardanza de esta clase. Espero su comprensión también.